quisiera, algunos de ustedes ya nos conocen nuestro testimonio. Hay caras nuevas por ahí que no los conozco todavía, pero estamos contentos. Nuevamente les comento de que podamos participar en esta ocasión y poder ver un poco lo que es la honra a la mujer. Y bueno, Nata nos habló, ahí está llegando Claudia, viene corriendo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Clau. ¿Cómo estás? Hola, Clau, bienvenida. Gracias, Milcar. A ver, estoy mirando caras conocidas. Sí, bueno, les decía, nos pedían que compartamos sobre la honra de la mujer y un poco el testimonio de nuestras vidas. Bien. Y yo les comentaba de que algunos ya conocen el testimonio, lo han escuchado varias veces, pero tal vez aquellos que no han escuchado y vemos y nos encanta que estén algunas mujeres, vemos ahí presentes. Así que bienvenida, chicas. Qué bueno es ver que no están solamente todos los muchachotes ahí, sino que están también su pareja, su esposa, y que, bueno, que sea de bendición. Rogamos al Señor que pueda ser de bendición. Nosotros quisiéramos contarle un poco cómo nos conocimos, así rápidamente. Mi esposa ella es docente, así que le doy un poco un contexto de cómo nos conocimos y hasta que nos casamos y tuvimos un montón de hijos. Bueno, qué hermoso verlos con sus esposas, ¿no? Cuando hablábamos con Nata, decía, bueno, Claudia, contaba tu visión o tu mirada de como mujer, de lo que a las actitudes o las acciones a veces del esposo o del varón puedan tocar o dañar o no, o levantar y sanar también nuestro corazón. Bueno, nosotros nos conocimos, yo tenía 14 años, ya chiquita, ¿verdad? Y Marce 16, y bueno, yo iba a una iglesia, lo invité y él empezó a ir y conoció a Cristo ahí en esa iglesia. Y cuando yo tenía 21 y él 23 decidimos casarnos y servíamos al Señor en la iglesia, ¿no? Cada día notaba que crecíamos en fe, en conocimiento y en el servicio al Señor. Después de muy poco tiempo vino nuestra primera hija, después vino la segunda a los 2 años, la tercera, y después de 8 recién nuestro hijo varón. Todos son especiales, pero Franco se llama Más chico. el más chico, jugó un papel muy importante en nuestra vida y en nuestra restauración también, porque cuando él nació estuvo muy mal, con 11 días internado, y es ahí cuando Marce le preguntaba al Señor por qué él estaba en esa situación, y el Señor lo respondía y le hacía ver el corazón que Marce tenía, ¿no? Y bueno, han sido momentos obviamente muy felices como pareja, como matrimonio. Teníamos una vida cristiana normal o incluso hasta muy buena porque íbamos a la iglesia y todo el mundo, nuestros hermanos decían, che, qué linda familia, ustedes sí son unos buenos creyentes, etcétera, etcétera. Y lo que siempre hablamos, ¿verdad? Con máscaras, yo recuerdo entrar a la iglesia y sentirme el gran simulador, el mentiroso, el doble vida, porque había cosas que no había podido dejar desde muy temprana edad, mucho antes de conocer al Señor, y que era esto de la atracción a las mujeres, que se había convertido en una obsesión prácticamente, en una especie ya enfermiza, y que a pesar de que era cristiano y que tenía al Señor como mi Salvador hasta entonces, no podía conocer a un Jesús como Señor de mi vida, como mi libertador. Había escuchado de Él, había visto muchos milagros, pero en esta área de mi vida estaba muy lejos de lo que realmente debía ser. Y resulta de que, bueno, todo esto, para Claudia era un excelente esposo. Ella... Se te apaga. ¿Ah? Sí. Ah, perdón. Se la quedan sin batería. Perdón, voy a conectar acá. Sí, me trae conectado. Sí. Bueno, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? A veces yo escucho a las personas que dicen, no, las mujeres saben, las mujeres sí se dan cuenta.
Y la verdad que en ese rol de ama de casa, de mamá, era mi mundo ese, trabajando ahí. No me daba cuenta de lo que estaba viviendo mi esposo, ¿no? Hasta que un día nos llegó un mensaje de texto donde lo acusaban de algo que había pasado hace mucho tiempo y yo lo confronto. Le digo que era eso. Él me dice que no era nada, que no había pasado nada con esta mujer con la cual se lo acusaba. Pero yo sentía en mi corazón que no me estaba diciendo la verdad. Entonces yo lo apuré por decir, quiero la verdad, quiero la verdad. Pero él ya venía hace un tiempo pidiéndole al Señor la oportunidad de, de blanquear y de decir la verdad. Ya estábamos en otro nivel ministerial dentro de la iglesia y ya sabía él que no podíamos seguir así como estábamos. Y han sido muchas veces lo que ustedes seguramente han visto en algunas clases, este ciclo adictivo que por más que uno no quería, como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero, eso hago, y realmente eran cadenas, eran celdas donde no podía escapar, donde me era imposible humanamente. Y bueno, como dice Claudia, yo venía hablando muchos años. Nació Franco y ha sido un quiebre muy fuerte. Él estuvo con peligro de muerte, bien nació, y yo oré con toda mi fuerza al Señor para pedirle bueno, que me dejara, que nos dejara a nuestro hijo. Y bueno, el Señor obró en su misericordia. Y ahí comenzó un proceso. Y esa vez que dice Claudia, cuando me confronta, ha sido un quiebre en mi vida. Fue dentro de un vehículo, cuando volvíamos me dice, decime la verdad, yo digo, no, mira, no pasó nada. Y yo ahí sentí por primera vez una intervención del Espíritu Santo en mí, en todo mi ser y sobre todo en mi cuerpo. Y fue una experiencia que no la puedo describir, pero era algo que me quemaba. Y yo empecé a vomitar en confesión un montón de cosas. Y con respecto a la honra a la mujer, ahí en ese momento fue el momento donde veía cómo había deshonrado a mi esposa, cómo la había vapuleado, cómo la había traicionado, cómo había hecho tantas cosas tremendas que, si bien es cierto, sabía que no estaba bien, pero el Señor me empezó a mostrar todo el daño que le hice. Para mí fue muy gráfico esa noche, a través de la confesión y del dolor que ella estaba cargando, cómo su corazón se destruía y realmente no había esperanza. Fue una noche horrible, yo empecé a gritar dentro del auto, salí corriendo del vehículo gritando papá, papá, y yo no tengo un padre, mi papá me abandonó, nunca lo conocí, pero yo gritaba papá, y Claudia salió corriendo, me abrazó pensando que me iba a tirar debajo de un vehículo o algo así, y fue la noche más oscura de mi vida, solo veía escombros, cenizas, una oscuridad tremenda, no había futuro, perdí a mi familia, la perdí a Claudia, a mis hijos, a la iglesia, perdí a familiares, era todo un desastre total y pareciera que no había vuelta atrás. Pero el Señor empezó a hablarnos y empezó a trabajar en nosotros, en mi vida y en la vida de Claudia. Él, bueno, obviamente que lo que se vivió fue muy doloroso. Las mujeres, bueno, y los hombres también, que sufren la traición, el engaño, hay mucha humillación de ese acto, ¿no? De ese pecado. Yo decía, soy lo peor, me sentía en el piso, cómo ha podido elegir otras mujeres, yo que siempre he estado a su lado, que lo amaba, que nunca le fue infiel. Bueno, y al Señor también lo confrontaba, decía, Dios, ¿por qué permitís esto si yo soy tu hija? Yo te amo, siempre he querido hacer lo mejor. No entendía nada de lo que estaba pasando. Pero el Señor me habló y me dijo que lo tenía que perdonar. Yo digo, no puedo perdonarlo. eh, no, humanamente no lo puedo hacer. Señor, si vos me lo pedís, y él es reiterativo en esto, ¿no? Ya volvíamos a la casa y justo teníamos una reunión de matrimonios y me acuerdo que empezaron a llegar los matrimonios, nosotros no nos dimos cuenta de cancelarla. Y no saben que vino un solo matrimonio y los otros no vinieron y ellos nos ayudaron porque, bueno, empezamos a contarle, nos abrazaron, oraron por nosotros
se fueron, pero yo no sabía qué iba a hacer. Y el Señor me fue guiando, ¿no? Del perdón. Digo, Señor, si vos querés que yo perdone, ayúdame, porque no me es fácil. Entendía que no podía recibir al Marcelo este que él confesó, ¿no? Este Marcelo que no había dado lugar al dominio de Dios, que era el que estaba dominando en su voluntad, y entendía que tenía que recibir al Marcelo entregado a Dios, al que había entregado su vida y su voluntad al Señor. Y pasó mucho tiempo, hermanos, no fue fácil, noches sin dormir, pero yo entendía que el Señor era fiel y que Él estaba de mi mano. Y todo lo que recibí como mujer, esta deshonra como mujer, fui mirando a mi Padre Celestial. Entendí mucho la paternidad de Él, entendí mucho que Él era el único fiel en realidad, que Él era el que no me iba a traicionar, el que siempre me había amado. Y Isaías 54 habla de que Él siempre fue mi esposo, y que por un breve tiempo me abandonó, pero Él siempre estuvo ahí para mí. Entonces, encontrarlo a Él como mi esposo, como mi padre primero, después también como mi esposo, fue revelador para mí. Este esposo quebrado, y gracias a todo lo que ustedes están estudiando, que me imagino que se dan cuenta por qué uno tiene estas adicciones, ¿no? Que son anestésicos al dolor, el que no conoció a su papá, el abandono, muchas cosas que ha vivido, también el abuso. Entonces, todo eso desencadenaban en esta distorsión, ¿no? En este quebranto sexual. Sabemos que todo lo que está lejos del diseño, ¿no? Es un quebranto. Homosexualidad, atracción del mismo sexo, adicción a la pornografía, y bueno, y adicción sexual también. Entonces el Señor me reveló también por qué Él había actuado de esa manera, y eso fue sanador también para mí. Después, día a día, eh, es impresionante cómo el Señor obra. La misma persona que me había dañado era la misma persona que tenía el encargue, por así decirlo, de parte de Dios, de empezar a sanarme. Donde había deshonra, Él empezó a honrarme. Donde había mentiras por años, 22 años de mentira, Él empezó a hablar verdad, y oramos juntos estableciendo la verdad en nuestra familia. Y fue sanando cada área. Nos hablaban de como una capa de cebolla. Cada capa debía ser restaurada, ¿no? La confianza, que también fue difícil, pero Él estaba dispuesto, me dio su celular. Yo hasta el día de hoy, por supuesto, puedo entrar confiadamente, nos hablamos profundo, llegamos a acuerdos juntos, pero es hermoso como el Señor, cuando restaura mi honra, lo hace a través de la persona que la destruyó o que la humilló. Eso es lo que el Señor es tremendamente como Él obra. Y realmente en este proceso de la restauración, tanto en el corazón de Claudia y en mi vida también, para recibir libertad de parte del Señor y empezar a conocer a un Dios que había oído, pero empezaron mis ojos a verlo, como decía Job, y tener esta experiencia, esta intimidad con este Dios, que empecé a mirarlo a Él. Ya era loco pensar de que un cristiano no mira a Dios, es como algo irracional, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que caemos en esta tendencia que aún siendo cristianos nos miramos nosotros mismos, y el egoísmo es lo que nos lleva a llevar cosas, a cometer errores. E incluso Claudia también descubre que ella se había caído, ese pedestal me había caído yo, y ella se da cuenta, Dios le revela que ella tiene que mirarlo a Él. Y mirándolo a Él, cada uno de nosotros nos encontramos en Él. Mirándolo a Él, estamos de acuerdo, estamos en el punto justo, en el punto exacto, y es Él el que nos mantiene firmes, Él el que ha levantado nuestra relación, el que nos sustenta, el que nos da aliento, fe, el que nos dio un propósito, ya como, no de manera individual, sino como uno, como dice la palabra, el diseño original, los dos eran uno. Y todo esto que Dios ha empezado a prometernos desde el comienzo de la restauración, este propósito, nosotros podemos decir hoy que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa y que va más allá de nuestras capacidades. No importa cuántos años tengamos, no importa incluso hasta dónde hayamos caído,
y no importa incluso hasta cuánto nos dolió, sino que Él es el que hace nueva todas las cosas. Y para mí ha sido una liberación tremenda poder entender esto, y mi responsabilidad como hombre de ya no dañar a mi esposa, a quien amo, sino de honrarla, respetarla, cuidarla, protegerla, guiarla y poder asumir el rol que Dios me había dado de antes, desde que nos casamos y que yo nunca me había hecho cargo. Y yo pude descubrir que la causa de todo ha sido el egoísmo. El egoísmo es el que crea divisiones, el egoísmo es el que crea este distanciamiento, pero sobre todas las cosas, las heridas no resueltas, no sanadas de nuestra vida pasada, también crean estas grietas y estos problemas en la relación. Entonces, qué importante, a través del Ministerio de Restauración, el Señor nos habló de tal manera que pudimos entender, como muchos de ustedes seguramente, o como algunos lo están experimentando, cómo Dios es tan bueno que nos sana el interior para que podamos tener un presente y un futuro mucho mejor, lleno de bendición. Sí. Todos tenemos un propósito, ¿no? En el que cuando el Señor irrumpe en nuestra vida, o cuando nosotros le damos este lugar, Él empieza a encaminarnos en ese propósito. Y bueno, nosotros podemos decir como parte de la restauración, empezaron a llegar matrimonios con lo que habían vivido. Capaz que algunos de ustedes también han vivido lo que nosotros, ¿no? Y empezaba a llegar con total desesperanza. Y nosotros poder decirle, mire, en Dios, en la cruz, hay esperanza. Lo que Él ha hecho ahí en la cruz, Él también, si hemos sido humillados, Él también fue humillado, si Él ha sido hasta lastimado físicamente. Él dice en su palabra que Él llevó nuestros dolores, los del alma, los dolores del cuerpo también. Y lo tenemos que creer porque ya fueron llevados. Yo lo deposito y lo dejo en esa cruz porque ahí donde Él lo llevó. Y el Señor nos fue encaminando y restaurando y nos dio palabra. Los animamos a buscar esa palabra. Él nos habla. No sé si ya han hablado de la oración escucha, creo que sí. En todo tiempo Él nos habla. Y a nosotros nos dio una palabra rema de Isaías. 58:12. 58:12, decir la boca, lo sabes más que yo. Sí, ya la voy a buscar, pero no me Bueno, acuerdo. ya la boca. Y esa palabra se cumple cada vez que un matrimonio en total desesperanza se acerca a pedirnos ayuda, no porque tengamos toda la palabra, todos los libros, sino que podemos decirle nosotros que no perdoné una infidelidad, sino perdoné muchas infidelidades muy, muy dolorosas. Puedo decirle que si nosotros hemos salido adelante, el Señor puede, es poderoso para levantarnos y para cumplir el propósito. Y estamos encargados de matrimonios, el Señor nos ha capacitado para esto, para familias también, y cada día nos da más trabajo, todos los días. Y es su propósito cumplido en nuestra vida y en nuestra familia, porque cuando nosotros somos sanados, levantados desde las cenizas, nuestra familia se levanta junto con nosotros. Y esa es la herencia que le dejamos a nuestros hijos y a nuestras generaciones, a nuestros nietos. Levantamos toda herencia de mentira, de adulterio, de pecado, de humillación, y plantamos lo que el Señor nos ha dado, la verdad para nuestra familia, ¿no? Y caminar en fe con este Dios poderoso que tenemos. Y este es el texto. Sí, el Señor nos prometió esto que ha sido tan grato, lo habíamos leído un montón de veces, pero para mí no era. Y el Señor nos regaló a ambos, dice Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y otra versión dice de casas. De casas. Para habitar. Y realmente, hermanos, aquella noche este versículo me trae a la memoria, no para deprimirme, sino para ver de dónde me sacó el Señor y de ver la ruina y los escombros de mi vida, de nuestra vida, poder ver de otra manera la palabra de Dios que dice que desde la ruina Él iba a levantar una casa nueva, un hogar, una familia, y hoy podemos estar gozosos de ver a nuestros hijos en el camino del Señor, no dispersos y heridos,
sino también con un corazón perdonador hacia un papá que lo había desilusionado. Tuve que pedir perdón a ellos, a una iglesia, y el Señor nos ha colmado de bendición, hermano. Queremos animarle que si alguno está en alguna situación, si alguno está con alguna herida, si alguno todavía está preso de algo, el Señor tiene el poder para hacerlo. Él dice, yo he venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, que vuelvan a oír los sordos. Yo era tan sordo que el año agradable del Señor, Él vino a traernos. Y en la cruz Él pagó el precio de nuestra sanidad y de nuestra libertad. Sanidad para el corazón de Claudia, libertad para una vida oprimida que yo tenía. Y ahora Satanás no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, servimos al Señor y nos sentimos honrados de pertenecer a este cuerpo tan maravilloso, el cuerpo de Cristo, que son todos ustedes y muchos en el mundo. ¿Y hay esperanza? Sí, hay esperanza. Me acordaba de lo que siempre hablamos con los matrimonios, ¿no? Que el Señor en su palabra nos da la clave de cómo las parejas, los matrimonios se deben uno al otro, ¿no? Y me gusta cuando Marcelo enseña de que, como dice su palabra, que así como Cristo amó a la iglesia, así deben amar a sus esposas. ¿De qué manera amó Cristo? Dio su vida. Nada más ni nada menos. Dio su vida, que implica tiempo, implica renuncia, implica muchas cosas dar la vida, ¿verdad? Por el otro. Es así como a los varones, como esta es una reunión de varones en su mayoría, es lo que él les pide, dar la vida por su esposa. No importa, algunos nos dicen en consejería, pero ella no se lo merece, ella es así, ella es así. Él no está pidiendo, Dios nos amó sin que nos merezcamos, ¿verdad? Él nos dio la vida sin que nos merezcamos. No está diciendo, obedéceme si tu esposa es buena y es digna de que lo hagas. No, él está, por obediencia, le está pidiendo a ustedes los varones amar como Cristo amó a la iglesia. Y a nosotras a respetar y ser ayuda idónea de nuestros esposos. Y me encanta esa palabra ayuda, que parece como algo menor, pero cuando él se llama a sí mismo, yo soy tu ayudador, ser ayuda, entonces un trabajo, o un oficio, o una función muy importante. Si él a sí mismo se llama ayudador, nosotras como mujeres tenemos ese rol importantísimo en la pareja. Hablamos para matrimonio, por eso estamos, le damos este, cuando quieran. Bueno. Y bueno, para nosotros, yo animar a los varones, el Señor nos ha dado una responsabilidad tremenda que yo no la dimensionaba, y es de ser cabeza y sacerdote, es de respetar, honrar a la mujer que Dios nos ha dado, que nos va a dar en el caso de los que seáis solteros, pero buscar esa unidad que ha sido creada por Dios. Y en esa unidad podemos disfrutarnos mutuamente y disfrutar al Dios que creó esa unidad. Así que yo los animo, hermanos, a mirar de otra manera a su esposa, a su novia, y poder entender que como Cristo amó a la iglesia, así también nosotros debemos amar a aquella persona que Dios nos puso a nuestro lado. Así que... No sé si quieren preguntar algo. algo. Si hay espacios de pregunta, modulador, nada. Sí, por supuesto. Si quieren preguntar, abran el micro. Aprovechamos los invitados. No sé. Amílcar no quiere preguntar. Fabio. No se escucha, Fabio. Hola, ¿cómo están? Ahí. Hola, Fabio. Hemos visto su testimonio otras veces. La verdad que saludarlos, agradecerles por el trabajo que hacen. Nos agradó mucho escucharlos y saber, bueno, que hay siempre una esperanza en Cristo, ¿no? Estamos contentos de poder compartir como matrimonio esta reunión, así que simplemente saludarlos, ¿no? Y honrarlos con nuestro agradecimiento. Gracias, Fabio. Gracias, Fabián. Ahí está Marcos. Sí. Marce, Clau, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bueno, Ay, creo que bella nosotros esposa. somos parte de
de esos matrimonios que llegamos una vez también a manos de ustedes, que nos acompañaron. Y bueno, es muy importante que podamos entender también que el proceso no pasa de la noche a la mañana. Este proceso de restaurar la honra de nuestras esposas, y que también nos puedan explicar eso un poco, de que pensamos que es algo como que las esposas tienen que perdonar y ya, seguimos adelante. Ya me perdonó, vamos a hacer las cosas bien, y que no es así, que es un proceso y que no pasa de la noche a la mañana y que puede tardar tiempo, y que tenemos que entender esa parte de que las esposas también tienen su proceso para avanzar, que también como que queremos como que, bueno, ya me perdonaste, no me recuerdes más lo que pasó. Entonces tampoco es como que llevar ese proceso, que entender que nuestras esposas también tienen su proceso, como el que tenemos nosotros, que vamos pasando. Bien. Así es, gracias por decirlo eso, porque eso es lo más duro del tiempo. Tal vez dura más de un año, o si depende de cómo esté sostenida. Cuando nos alejamos un poco del Señor, ahí es más duro, pero cerca de Él es más fácil. Pero siguen algunas cosas, algunas consecuencias de eso. El temor, el miedo a que vuelva a pasar, es un miedo constante, casi de todos los días. Y actualmente no, pero al principio, los primeros meses, estar con miedo de ver el celular, de decirle si está serio, ¿por qué está serio? ¿Qué te está pasando? O sea, una desconfianza de volver a pasar por ese valle, porque es un valle de sombra y de muerte, porque en realidad hay un duelo que se hace, ¿no? Del esposo ideal o del esposo que uno se imaginaba que tenía, y ese esposo murió porque en realidad existía en tu mente nada más, pero es un mismo proceso de duelo, como si se hubiese muerto una persona. Sé que sí, es duro el tiempo, y va a depender mucho de la otra parte, ¿no? Sí, a veces Marce me decía, ¿por qué estás así? Sí, O ¿por qué estás lento? ¿Por qué no seguís caminando? sí, yo cometí la torpeza, parte de mi proceso también es, al principio había descubierto un universo nuevo con esta relación con Dios, que yo me sentía que estaba en las nubes, literalmente. Entonces yo me sentía faltaba el violín nada más, y la veía llorar a ella, y yo estaba así en conexión con el Señor, un éxtasis, y la miraba y le decía, pero ¿por qué llorás? Y vení, yo me veía como diciendo, vení, subí, porque acá está hermoso. Claro, para mí era un mundo maravilloso que había encontrado en Cristo, y la veía llorar a ella, y era como el papá cuando oraba, y sentía como el papá cuando lo agarra al hijo y dice, vení, vamos para el cuarto. Y me sentaba, me decía, faltaba que venía, vos sos, ¿qué tenés acá? ¿No te das cuenta que vos sos el causante de que ella esté llorando todavía? Tenés que respetar sus tiempos, tenés que entenderla, que a mí me costaba mucho. La mente del hombre no entiende por qué las mujeres lloran en general. Entonces era mucho más difícil a mí entender que estábamos en un proceso de restauración tan maravilloso que ella siga llorando. Entonces yo buscaba hasta argumentos bíblicos. Recuerdo alguna vez haberle dicho que cuando Dios le dice al profeta, ¿por qué lloras todavía, Saúl? Y yo veía que el Señor me volvió a hablar, me decía, vení, ¿de dónde sacamos todas esas cosas? Vos tenés que amarla, entenderla. Empezá de nuevo. Y yo volvía y pedía perdón, y ha sido todo un proceso de ir entendiendo poco a poco que era su proceso. Yo tenía mi proceso y era su proceso. Yo era hombre, tenía una manera de pensar distinta, ella más sentimental, más sensible y herida encima. Entonces ha sido sí un proceso, y como bien preguntaba Amílcar, no es de la noche a la mañana, costó muchos años, no muchos años, pero bastante tiempo. Y yo recuerdo incluso yo haber querido tirar la toalla, de verla llorar tanto, de decir un día, bueno, valdrá la pena, y escuchaba la vocecita que me decía, déjala y ya está, se acaba el problema. Y escuchar después la voz del Señor que me decía, yo te he prometido esto, yo te voy a dar una nueva esposa, yo voy a sanar su corazón, yo te he prometido esto, y poder levantarme de nuevo con fe, con la misma pasión que había comenzado, y retomar de nuevo la pelea y no tirar la toalla. Y eso fue solo porque el Señor me enseñó en muchas oportunidades cómo entender a ella y acompañarla en ese proceso de sanidad también.
sí vienen tentaciones de abandonar, de querer abandonar, muchas veces. Y es levantar la mirada, ¿no? Y volver a recordar lo que el Señor nos había prometido, el texto que nos había dado, y muchas otras palabras que nos había hecho llegar a través también de gente que encontrábamos y conocíamos en el ministerio. Creíamos que íbamos a servir en varios retiros, pero el Señor volvió a trabajar con nosotros. Una hermana una vez me dijo, ¿has orado por la sanidad de los recuerdos? Porque me asaltaban los recuerdos. Y yo iba en el micro o en el colectivo, como le decimos acá, y de repente volví a recordar todo, pasaba cerca de un lugar X, donde vivía alguna de las mujeres de estas, y yo volví a caerme, ¿no? Y ella me dijo, ¿has orado por la sanidad de los recuerdos? Y nunca había orado por eso. Así que empecé a orar por la sanidad de mi mente, de esos recuerdos, y el Señor trabajó impresionante. Así que él de a poquito fue trabajando. Me llevó a otro país, me acuerdo, bueno, es tanto para contar, donde una mujer que se me acercó después que yo había dado el testimonio y me dice, yo quiero pedirte perdón en nombre de todas las mujeres, porque yo en este momento estoy en una relación de adulterio. Ella era la amante de un esposo. Y después de haberme escuchado, ella se sintió muy arrepentida y, por ejemplo, a mí tal vez me había sido fácil, por decirlo, entre comillas, perdonar a mi esposo a quien amaba, pero me costaba perdonar a esas mujeres que algunas habían sido amigas, compañeras de trabajo de él, que habían venido a casa. Y entonces el Señor me dice, no te voy a dejar a medias en sanidad. Y me trajo a esta mujer donde me pidió perdón. Y pude, a través de ella, perdonar a todas las otras mujeres, incluso ir a la casa de una, hablarles del Señor. Y eso no es mi accionar humano, es solo por la fuerza divina que el Señor me dio en ese entonces, ¿no? Esta persona se arrodilló, me acuerdo, y yo la levanté y digo, no, no te tienes que arrodillar. Pero yo quería mostrarle a un Dios perdonador, por eso y, y siempre que hablo de esto digo que somos agentes de su gracia, ¿no? Y esa gracia que no merecemos cuando perdonamos. Si usted quiere ser agente de su gracia, si quiere parecerse más a Dios perdonador, entonces debe perdonar. No solo a un esposo, sino a cualquier situación, tal vez que en este momento esté pensando o le haya venido a la mente. Saben que yo quería preguntarles, a veces en el ciclo adictivo hay una parte donde nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y decimos, no lo voy a volver a hacer, esta vez va a ser diferente. Tenemos como una ilusión de que todo cambie, aunque los años nos vienen demostrando que repetimos los mismos patrones, ¿no? Y sabemos que hasta que no haya un verdadero proceso interno, lo más probable es que volvamos a repetir o que vuelva a pasar, ¿no? Entonces les quería preguntar para ustedes, ¿cuál les parece en qué consiste ese proceso interno? ¿Qué cosas nos dan evidencia de que realmente está habiendo un cambio internamente? ¿No? No sé si les complico con la pregunta o te dan un No, está bien. Bueno, en mi caso, por ejemplo, sí, obviamente pasé de muy temprana edad estos ciclos de arrepentimiento, volver a caer, pedir perdón, etcétera, pero me daba cuenta después me di cuenta en mucho tiempo que lo hacía con mis propias fuerzas. Entonces, hasta el momento que pude entender y entregarme al señorío de Cristo y a creer que realmente Dios podía transformar mi vida, empezó a producirse el cambio. Es Él el que nos da la fuerza, Él el que nos da ese mismo poder que opera en Cristo, el que nos da la libertad. Pero que yo lo cuento incluso cuando le empiezo a preguntar al Señor cuándo fue el punto de quiebre, el antes y el después, y el Señor me lo reveló a través de la historia del banano. No lo voy a contar ahora porque es un poco largo, pero algunos de ustedes ya la conocen. Entonces el Señor me dijo, eso hice en tu vida, te saqué de raíz. Y ahí pude entender que ese dolor y ese fuego que tenía dentro aquella noche era que el Señor estaba arrancando en mi cuerpo, en mi ser, en mi entraña, estaba sacando de raíz esas raíces de pecado que estaban muy metidas en mí, y Él me dio la libertad. Y Él empezó a mostrarme un camino de libertad y me empezó a enseñar de qué manera mantenerme en ese camino. Yo soy un convencido de que saberme pecador me da la fortaleza de aferrarme a la mano de Dios,
saberme que soy vulnerable, que soy débil, hace que corra a los brazos del Padre. Saber que puedo caer en cualquier momento, porque todos los días de mi vida, y sé que hasta que me muera voy a ser tentado. Entonces, si yo pierdo la conciencia de que dependo de Él siempre, entonces es más fácil para el enemigo ganarme. Y pudimos poner, eso lo fuimos aprendiendo, poner mecanismos de seguridad. No, por ejemplo, no llevo mujeres en mi auto, por más que sea, no sé, mi vecina, la más buena de todas, no las llevo. Mis compañeras por ahí me decían, ¿me puede acercar hasta mi casa? Y le digo, no puedo porque soy cristiano, pero no por eso, pues soy consejero matrimonial y nadie que me vea subir con mi compañera en el auto va a pensar, conociendo mi historial, de que la llevo a su casa. No puedo conversar a solas con una mujer, no puedo conversar cosas íntimas con la mujer, no hago cosas que antes las hacía y que me tiraba de cabeza, porque para mí mantenerse en el camino del Señor es no acercarme a la cornisa. Porque como cristianos muchas veces jugamos a eso, bueno, yo lo controlo, llego ahí, estiro la cabeza y pego un pasito más y miro qué hay ahí y seguramente que en algún momento me resbalo y caigo. Entonces directamente tomar una decisión, decir no me acerco para ahí porque sé que me puedo caer. Entonces es todo un proceso también de aprendizaje que Dios nos va dando en este camino. Y la palabra dice, por lo menos, o en las tentaciones sexuales, habla que huya. Dice, no es que el Señor te saque de ahí, sino huir de la tentación. Y siempre también se habla, creo que, no sé si ya habrán visto esa clase, donde ya tenemos que tener unos mecanismos de escape, una puerta de escape, alguien a quien hablar, yo ya sé por dónde me tiento, yo ya sé por dónde no debo ir, y decidir. Y se trata de una decisión. No es mágico, lo voy decidiendo y hay cosas que se deciden todos los días. Cuando me levanto, cuando prendo la tele, cuando agarro mi celular, decido no ir por ahí porque me lleva al camino. Y lo más importante es todo lo que se genera acá en nuestra mente, ¿no? Hay mentiras que hemos guardado por años, que la única manera de contrarrestarla es con verdades. Y si estoy lejos de Dios, si hoy no leí la palabra, si hoy no le pedí que Él me hable, la verdad no va a aparecer, digamos. Entonces yo lo busco, veo su palabra o escucho mensajes o hablo con alguien que sé que me da buenos consejos y saco, porque las batallas se libran en la mente, ¿no? Entonces saco esta mentira que me está rondando, que no lo voy a poder hacer, que ya voy a caer de nuevo, que seguro que va a durar un día la sobriedad. Entonces, todo eso es mentira, ¿no? Y saco mentira, pero pongo verdad de Dios, que con Él sí voy a poder, que con Cristo todo lo puedo, que Él es todopoderoso. Bueno, voy poniendo verdades, pero si no las sé, esas verdades, no voy a tener cómo pelear en la mente cuando sea tentado. No sé si sirve la pregunta, si está bien la respuesta, quiere decir. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, José y Claudia, por estar acá. Para nosotros es un honor. Aparte que los amamos muchísimo y siempre es lindo verlos. Quisiera si pudieran orar también por las personas que están haciendo el programa, por las esposas, por las novias. Y bueno, ya pasaríamos a los grupos. Bien. Primero decirles que ojalá en algún corazón haya llegado esta palabra y los guíe a tomar la mejor decisión. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, Señor, estamos en este lugar, en distintos lugares, Señor, pero unidos a través de esta transmisión, pero unidos también, Señor, en tu corazón, en tu mirada, Padre. Vos conocés los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Conocés nuestra situación de manera particular e íntima. Señor, conocés tal vez situaciones difíciles. Señor, y te damos gracias con Claudia por permitirnos compartir con nuestros hermanos y esta pequeña historia, esta nuestra historia, Señor, con vos. Y Señor, yo quiero orar por tu historia con cada uno de mis hermanos, Señor, que están acá presentes, con sus esposas, con su familia. Señor, sabemos que vos tenés una historia para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que en tu propósito está que te honremos,
que te adoremos, Señor, que te sirvamos, que te amemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, Sí, sí. nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Y yo te ruego, Señor, por cada varón en este espacio, por cada uno de mis hermanos, Señor, que quieren agradarte. Y, Señor, si le falta herramientas, yo sé que vos le vas a dar, pero sabemos que tu palabra, Señor, es suficiente, tu palabra y tus promesas, y el poder del Espíritu Santo para transformar las vidas, la mente, los corazones. Señor, yo te ruego, Padre, que también por el corazón de aquellas hermanas que están también acá y aún las que no están, Señor, por cada situación te ruego que obres en cada hogar, en cada relación, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y este es nuestro motivo. Con Claudia, Señor, nos gozamos, porque levantamos el nombre de Cristo en alto, levantamos su poder, levantamos, Señor, su gracia y su misericordia, Sí, Señor. Señor. No se trata de nosotros, se trata de vos, Señor, que eres el Dios poderoso, el que transforma, el que convence, Señor, de pecado, el que sana las heridas. Un corazón quebrantado, Señor, es sanado por vos cuando está en tus manos. Señor, yo te ruego, Dios, que obres en consecuencia, Señor, y bendigas a este grupo hermoso, Sí, Señor, que se reúne periódicamente. Señor, le sigas hablando, sabemos que le hablas siempre y le sigas hablando y llenando, Señor, de gracia, de misericordia y llenando de bendición sus vidas, Señor. Gracias por cada uno de los que participan en este grupo, Señor, y que tu evangelio, tu palabra, tu poder, tus promesas, Señor, se siga extendiendo a lo largo y a lo ancho del planeta, Señor, pues está preparando una iglesia pura y sin mancha, Señor. Ayúdanos para que podamos disfrutar, Señor, de esta iglesia, la novia del Cordero, Señor, y nos alegramos de ser llamados hijos del Dios viviente. Amén. A ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso y bendito del Señor Jesús. Amén. 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 Los queremos